Amén. Amadas, buenos días. Bendiciones a cada una de ustedes. Vamos a empezar agradeciendo nuestra vida al despertar a nuestro Padre Celestial. A Él toda la gloria, toda la honra. Gracias porque siempre estamos en este lugar aprendiendo más y más cada día con su palabra, con su amor, con su dirección. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, gracias, Padre mío. Gracias por esta hermosa mañana, porque siempre nos das una oportunidad más para arrepentirnos, para glorificarte, para indicarnos qué es lo que tú quieres. Hoy en día reconocemos que tú no eres hombre, que miente, Señor, porque tus promesas se cumplen cuando nosotras creemos, cuando tenemos fe, cuando ponemos en práctica la obediencia. Lo que tú estás diciendo en tu palabra, tenemos nosotras por seguimiento, por obediencia seguir, y pues es como el milagro se hace cuando nosotras ponemos eso que la disposición, el seguimiento que Él quiere dar a nuestra vida en este proceso que vivimos, o que vivamos todo lo que Él nos quiera enseñar para aprender y para valorar lo que Él va a dar de acuerdo a su tiempo y a su voluntad. Gracias, Señor, porque deseo que cada una de mis hermanas hoy se impregne de ti, reciba tu amor, reciba tu bondad y reciba toda la misericordia. Y gracias siempre porque cada estudio nos nutre, nos hace crecer espiritualmente para alabarte y para siempre estar seguras, ancladas en la roca, donde ningún viento, ninguna tempestad puede derrumbar lo que el cimiento ya está fortalecido, que es en tu palabra, en esto, en la gracia que nos diste a través de Jesucristo, que murió en la cruz. Eso representa para nosotros la libertad a cualquier atadura que tengamos, y pues hoy estamos siendo acobijadas por ti, pero también se desprende un velo cuando nos dices que las promesas se cumplirán en la fe y la confianza. Gracias, Señor, amado mío, siempre en tu nombre, Jesús, poderoso nombre, Rey de reyes y Señor de señores. Amén, amén. Bueno, estamos aquí, amadas hermanas, con la dirección siempre del Espíritu Santo para que reine. Y pues hoy estamos en esta serie que se llama Combatiendo la Duda. Y hoy es una duda de la promesa, ¿verdad? Duda que se tuvo, y cómo vemos consecuencias también aparte de la duda cuando el Señor siembra en ti la bondad y tú no la crees. Es lo que vamos a ver. Cuando crees que no sucederá, y pues a veces por la necedad de uno se pierde o se alarga, depende cómo haya sido lo que te haya dado el Señor, y pues es el momento de que venga el alumbramiento y que tú creas. Siempre que tú creas, a pesar de que no se ve, a pesar de que a lo mejor es muy difícil, pero siempre Dios tiene un camino, siempre Dios tiene una salida, y siempre Él está gobernando, y pues ese gobierno implica que vivamos lo que estamos viendo. Y pues tenemos en Habacuc 2:3, esta visión es para un tiempo futuro, nos dice Habacuc. Describe el fin y este se cumplirá. Aunque parezca que se demora en llegar, espera con paciencia, porque sin lugar a dudas sucederá, no se tardará. Tenemos en la Nueva Traducción Viviente esta definición, y pues hagamos esto, la paciencia. La paciencia es la que siempre no podemos llevar a cabo, ¿verdad? Porque a veces nos desesperamos y entramos en conflicto con nuestro propio ser, de quererlo ver siempre cumplido en el tiempo que uno quiere, y pues esto no es así.
Esto es determinado por el Señor y por el Señor está puliendo muchas áreas de tu vida para que pueda ser recibida y pueda ser entregada con una persona diferente. Y pues vemos que la duda de la promesa, nos vamos a situar un poco mucho en Abraham, Sara, y también tiene que ver mucho Ismael. Dios habla los temores y dudas de Abraham con una promesa que se hizo desde Génesis 15:1. Tiempo después el Señor le habló a Abraham en una visión y le dijo, no temas, Abraham, porque yo te protegeré y tu recompensa será grande. Desde ahí el Señor había entregado una promesa poderosa para Abraham. Y aquí el deber de un cristiano, ¿verdad? Es siempre tener fe. ¿Y cómo viene la palabra de Jehová a nosotros? En la Biblia sucedió de muchas diferentes maneras, por una apariencia de Dios, por una voz audible, por visiones o sueños, o por el ministerio de ángeles, o por la obra del Espíritu Santo de Dios en la mente de la persona, por el avivamiento de un pasaje de las Escrituras en nuestros corazones, o por el ministerio de un profeta o predicador. O sea, ¿cómo viene a ti una promesa del Señor? Siempre es, es bueno, es algo necesario, algo reconfortante cuando tú te entregas en oración, cuando tú estás leyendo la palabra del Señor. Puede ser ahí es donde no es puede ser, es ahí donde el Señor te habla y donde el Señor se manifiesta, y es cuando sucede el milagro de la promesa. Y pues Dios está mostrando a Abraham que aunque él había sacrificado, pues por cosas o causa del Señor, no perderá de más por lo que Abraham había renunciado por Jehová. Recordemos que le dijo Dios que pues que renunciara, ¿verdad?, a su parentela y que se fuera de ahí porque lo iba a bendecir. Recordemos cómo Abraham tuvo que irse del lugar de su padre para ir a otro lugar donde el Señor le indicó. Entonces ese sacrificio, eso era lo que el Señor le seguía, porque lo que había renunciado por Dios, o sea, que hizo caso y fue a donde Dios le dijo. Entonces, desde ahí, la obediencia que está tomando Abraham hace que el Señor siga manifestándose en su vida y siga otorgando las promesas que el Señor cumplirá. Y Dios sabe cómo suplir nuestras necesidades. Cuando necesitamos un escudo, un galardón, Él llega a hacer esas cosas para nosotros. Así que Dios dijo esto a Abraham porque tuvo miedo y con buena razón. Pero ahora Dios le va a dar una razón para dejar de temer. Dios nunca nos dice no temas sin darnos una razón para dejar el temor, o sea, dejar de temer. Vemos aquí en Génesis 15:2-3 que Abraham expresa sus dudas con sinceridad y respondió a Abraham, Señor Jehová, ¿quién me darás? Siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es Damaseno Eliezer. Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Cuando Abraham dice, Señor Jehová, ¿qué me darás? Desde ahí nosotras, ¿en qué sentido podemos decir esto como Abraham? Cuando nosotras leemos una promesa y entonces, Señor, tú me darás eso. ¿Cómo aquí nos habla que aunque seguir o sea, Abraham apreciando la promesa, o sea, aquí vemos cómo dijo, Señor Jehová, ¿qué me darás? La promesa de Dios la apreciaba. De cierta manera le pareció sin valor. Fue como si Abraham dijera, ¿de qué me ayuda que seas mi escudo y mi galardón? La única cosa que he anhelado es un hijo. O sea, ¿qué me darás? ¿Dónde está la descendencia que me prometiste, Señor? Y es así como si Abraham dijera, Jehová me has dado muchas cosas y ahora me prometes más.
y prometes protegerme, pero ¿de qué sirve si no tengo a alguien que herede? Quiero el hijo que me prometiste. Ese Damaseno, ¿verdad? Que era Eliezer, era el siervo principal de Abraham, su mano derecha. Era un buen hombre, pero no era el hijo de Abraham. La sinceridad sin miedo que Abraham tuvo ante Jehová, ese es digno de imitar. En vez de enfrascarse en sus sentimientos, los expresó a Jehová. Aquí siempre Abraham tenía esa convicción de que sí sucedería, pero a la misma vez, como ser humano, tendemos a preguntarnos, ¿verdad? ¿Cómo será? ¿Qué me darás? ¿Qué haré? O sea, eran preguntas a veces sin respuesta, pero siempre con no con el sentimiento de expresarlo de que no lo creía, sino de que expresa lo que él siente, ¿no? No muchas, como aquí hay una forma de expresión de Abraham que dice, no me has dado prole. La pregunta de Abraham significa que dudó de Dios, sí, pero hay una diferencia entre una duda que niega la promesa de Dios y una duda que desea la promesa de Dios. Abraham quiere creer y está viendo a Dios para que le fortalezca en su fe. Vemos la gran diferencia de la duda, ¿sí? Que él deseaba esa promesa y solamente él quería que le diera la fe para seguir creyendo en esa promesa. Y otra cosa es negar la duda, o sea, negarla, ¿no? O sea, no me vas a dar, yo sé que no me, o sea, tu corazón se cierra. Pero aquí el corazón de Abraham no estaba cerrado a la promesa, sino que quería creer más y más en ella hasta que se cumpliera. Vemos en Génesis 15, 4, 5, Dios habló a las dudas de Abraham con una promesa. Y dice su palabra, luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó afuera y le dijo, mira, ahora los cielos y cuenta las estrellas si puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Wow, era algo que el Señor veía en su corazón anhelando de Abraham, esa descendencia y ese creer con una fe ciega que le quitó la duda de inmediato lo que él sentía. Cómo Dios sabe por dónde tú estás creyendo o no creyendo, ¿verdad? ¿No? O cómo la duda a veces te puede quitar la gran misericordia del Señor cuando definitivamente no la crees. Y pues Dios recuerda a Abraham de la promesa escrita por primera vez en Génesis 12:2, que dice, haré de ti una gran nación, te bendeciré y te haré famoso, y serás una bendición para otros. Dios hace esto porque sabe cuánto necesitamos estar recordados. Génesis 13, del 15 al 16, siempre Dios sabe que uno necesita tener esa, que recuerde, ¿verdad? La promesa. A veces pensamos que Dios se olvidó, pero no, Dios no se olvida. Dios quiere ver el seguimiento que tienes en Él, quiere ver la constancia, quiere ver que tú le persigas con amor, que tú te entregues con amor, para que entonces sea recordado que sabemos que no se olvida, sino que vemos que Él de momento se acuerda de lo más valioso que puede ser para ti, pero reconstruido en sus manos de una forma diferente, mucho mejor. Pero todo esto se logra con perseverar, con siempre tener esta fe que Abraham tenía, como él le pedía tener más fe y más fe siempre cuando veía que se tardaba mucho. Para los humanos parece tardar,
pero para Dios no. Muchas veces Dios declara una promesa con tanta seguridad que creemos que se cumplirá de inmediato, pero en este caso todavía faltaban 15 años para el cumplimiento de la promesa. Con razón, fíjense, el escritor a los hebreos dice, pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Somos perezosos para poder perseverar en la fe, para poder perseverar en esta promesa o promesas que te ha hecho el Señor, que tanto ha sido de ti, imitador a los grandes héroes de la fe. Tenemos varios en la Biblia. Estamos hoy tocando el caso de Abraham. Tienes esa perseverancia, esa paciencia que te dice en tu corazón, que determina que crees con fe, con amor, con dedicación, con la palabra del Señor, de seguir en este caminar aún sin ver lo que Dios te ha prometido. Porque de esto se trata, que tanto eres seguidor de Cristo, que tanto eres que le crees al Señor, pero en tu corazón. O sea, el Señor siempre ve tu corazón, si es verdad que le estás siguiendo por amor a Él, o solamente es por, pues sí, por lo que te quiera dar el Señor. Siempre, pues, los seres humanos que en este mundo están, pues siempre van por algo, ¿no? Por lo que me quiera dar la otra persona, estoy ahí, ¿no? Entonces, pues aquí, el seguir a Cristo se quita eso. No hay, en tu corazón no debe de haber esa altivez, esa forma de arrogancia o de que quieras algo a cambio, ¿no? Pero bueno, tenemos en Hebreos 6, 11, 12, nuestro gran deseo es que sigan amando a los demás mientras tengan vida para asegurarse de que lo que espera se hará realidad. Entonces no se volverán torpes ni indiferentes espiritualmente. En cambio, seguirán el ejemplo de quienes gracias a su fe y perseverancia heredarán las promesas de Dios. Seguimos en esta perseverancia, seguimos en este ejemplo de la fe, seguimos que las promesas siempre se van a ver cuando tu corazón tiene una fe más allá de todo. Y aquí vamos a algo importante que seguimos el caso de Abraham, que dice un hijo tuyo. Vemos esta promesa que Dios estaba refiriendo, un hijo tuyo, siendo, o sea, vemos terrenalmente que él era mayor de edad. O sea, tanto Sara como él eran mayor de edad. No tenían ninguna posibilidad terrenalmente de tener un hijo. Pero Dios en su promesa le dijo, un hijo tuyo. O sea, no te heredará sino un hijo tuyo. O sea, ahí está lo que Abraham en sus entrañas, en su amor, quería. Y el Señor se lo da. Y es como dice un hijo tuyo. Dios explicó exactamente lo que quiso decir en su promesa a Abraham. Significaba que no sería un descendiente, como les digo, un descendiente espiritual que iba a heredar la promesa, como Eliezer, sino un descendiente que saldría de su propia sangre y de su propia carne. Esto era necesario porque a veces malinterpretamos las promesas de Dios. Entonces aquí Dios estaba especificando que iba a venir de sus propias entrañas, un hijo de carne, ¿no? Pero esta era la promesa. Esta era la promesa que Dios le tenía a Abraham, un hijo con su esposa Sara. Y dice, Dios no solo repite la promesa de Abraham, mas lo confirma con una ilustración. Y dice, las estrellas del cielo muestran que enorme iba a ser la cantidad de la descendencia de Abraham.
¿Se imaginan que Abraham no hubiera creído? ¿Qué hubiera pasado? Hubiera sido diferente todo este caminar. Pues hubiera quedado en el olvido y sin hijo y sin nada. Pero bueno, dice, desesperado por el tiempo que ha pasado. Esta es algo muy importante en nuestra vida humana, que el tiempo es el que nos agobia y nos desespera. Los tiempos de espera en Dios son necesarios. No hay que desesperarse. Saraí y Abraham habían recibido una promesa de Dios y era que su descendencia heredaría la tierra. Él les dijo que tendrían un hijo, pero desde el momento de esa promesa hasta su cumplimiento pasaron muchos años. Era para desesperarse, ¿no? Y entonces, en medio de este tiempo de espera, Sara se desesperó. ¿Nos ha pasado que nos desesperamos como ella? Y convenció a su esposo Abraham. Aquí viene algo terrible que después esto se desarrolla un poco más profundo, pero aquí vamos a tocar este punto. Se desesperó y convenció a su esposo Abraham a tener relaciones con su sierva para que a través de ella tuvieran un hijo. Es aquí algo que estamos viendo muy importante, que el desesperarse va a traer un caos terrible. Cuando nuestra propia naturaleza quiere hacer la promesa, es algo terrible. Porque este no era el plan de Dios. Pero ella una vez más retrocedió a su naturaleza controladora y quiso hacer cumplir la promesa por sus propios medios. Nos ha pasado que como no llega eso que el Señor quiere, nosotros tenemos que hacerlo en nuestras propias fuerzas para que se cumpla la promesa del Señor. Y pues sale todo mal, ¿verdad? Y dice Saraí, ¿verdad? Había esperado un largo tiempo. Claro, claro que sí nos desesperamos, claro que sí nos angustiamos, claro que sí decimos, no va a llegar esto que el Señor me dijo, no lo voy a ver. ¿Qué es lo que pasa? Todo está saliendo mal, ¿qué es lo que va a pasar? Entonces, la carne se empieza a desesperar. Y pues a ella le pasó esto. Ya había esperado muchísimo tiempo, pero se impacientó ya cerca del final de la espera. Fíjense, ya cerca del final. Entonces, y pues que mete, o sea, aquí decimos en México meter la pata, ¿no? O sea, que obstruyó todo lo que el Señor había mandado. Al tomar el asunto en sus propias manos, dijo, pues no veo esto, tendré que actuar porque mi esposo y yo pues no vamos a heredar nada. Así que lo hizo a su manera, a su pensamiento, y era necesario tener presente que en el tiempo de espera es cuando somos probados. Eso es muy importante. Ellos estaban siendo probados y estamos nosotras siendo probadas en esta demora aparentemente de la promesa que el Señor. Todo es prueba. ¿Qué tanto es tu fe? Y si somos como Sara, impacientes con Dios, luego nos tocará pagar las consecuencias de esa decisión precipitada. Necesitamos desesperadamente esperar en Dios y entregarle nuestros deseos. Recordemos que del apuro solo queda el cansancio. ¿Cuántas veces nos hemos cansado y estamos atribulados y ya no más, Señor, porque yo me esfuerzo y todo eso? Porque lo estamos haciendo en nuestras propias fuerzas. Cuando le dejamos al Señor que obre conforme a su voluntad, pero nos entregamos solamente a Él, porque no quiere decir que se lo entregamos y ya me voy y me voy a ver, yo digo a ver películas, a ver, no, es entregarle al Señor lo que tu corazón desea, pero perseverar en amor para Él, perseverar en la fe, perseverar creyendo, perseverar en alabando. Hay muchas cosas que te mantienen cuando tú estás en obediencia, cuando tú estás en la prueba.
desde el tiempo de espera. Y es cuando más debes de creer, porque sabemos que el enemigo te puede pintar cosas diferentes para que no llegues a la promesa y uno cae. Y entonces es ahí cuando vemos que esto va a tomar una causa, o sea, una forma diferente. Y vemos que en Isaías 64:4 dice que las maravillosas bendiciones son solo para aquellos que esperan en Dios. Solamente las bendiciones llegan a quienes esperan confiadamente en el Señor. Vemos también en Génesis 21:8-21, que dice, las heridas que deja el pecado y la extraordinaria fidelidad de Dios. Vamos a ver la fidelidad de Dios en esto que estamos aquí situando esta historia. Vamos a ver cómo Dios cumple su promesa. Pero antes estamos hablando de lo que Sara está pensando y está provocando esta promesa que se cumpla, pero la manera de cómo ella lo veía. Génesis 21:8-21, Génesis 16:2-3, dijo entonces Sarai a Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió Abraham al ruego de Sarai. También Abraham, qué fácil, ¿no? Atendió enseguida al ruego de Sarai. O sea, ¿cómo vemos aquí que esto va a ser el producto de que nació Ismael? De la falta de fe y de confianza en Dios y de sus promesas. Aquí vemos una clara falta de fe en ambos. ¿Cómo está viendo en su carne Sara diciendo que ella es estéril cuando el Señor Dios le ha dicho que va a tener un hijo? Pero aquí en este momento se está situando la carne, la necedad, el ponerse víctima y el decir no puedo, me veo así terrenalmente y pues tengo que hacer algo porque mi esposo se va a quedar sin hijo y pues yo no le voy a dar nada porque yo ya estoy grande y no voy a poder tener. Y así le dijo a Abraham lo que ella pensaba y pues Abraham dijo, pues va porque pues yo también creo como que no va a pasar nada y pues ni modo, y como la sierva pues era muy joven, ¿verdad? Era en una edad productiva, Agar, pues dijo el patrón, ¿verdad? Pues de ahí soy. También siguió lo que Sara le dijo. Y pues así nació Ismael, producto de la falta de fe, como les digo, de las promesas y de la confianza. Entonces Abraham ya tenía un heredero. Ya nació Ismael. Y Sara pensaba que tenía ya un hijo y a partir de la sierva, y ya, o sea, muy bueno todo el asunto, pero las cosas se iban a complicar muchísimo. Vemos cómo se puede complicar. La sierva comienza a despreciar a Sara porque ella dudó, ¿verdad? Ella pudo, perdón, darle un hijo. O sea, ¿cómo puedes decir, no? O sea, yo le di un hijo al patrón y tú no. ¿Cómo empieza a manifestarse el desprecio? Y Sara de tal modo que la relación fue tan mala entre ellas dos que entonces Agar intentó escapar con su pequeño hijo al desierto y Dios tuvo que obrar para que ella regresara. Pero también vemos en Génesis 20, nos ha mostrado que Dios cumple su promesa en darle un hijo a Sara a sus 90 años y cuando Abraham tenía 100. Este hijo recibió el nombre de Isaac y el hijo prometido por el cual vendría el Salvador, ¿verdad? Cristo el Salvador de este mundo. Y Dios siempre ha guardado una línea de descendencia escogida hasta la llegada de Cristo Jesús. Vemos cómo Dios en Génesis 20 cumple su promesa. No era esa promesa la que Sara había hecho, sino que esto aquí Dios vendría a hacer lo que él prometió. Entonces en la casa de Abraham hay 2 madres y 2 hijos de Abraham. Sara por un lado con Isaac y Agar, ¿verdad? La sierva con Ismael. Y esto fue originado por una falta de fe en Dios.
Ahora van a manifestarse las consecuencias de las malas decisiones. Abraham había olvidado lo que nosotros también olvidamos muchas veces, nuestros pecados que tienen consecuencias devastadoras y en algún momento se manifiestan. Tarde o temprano se hacen presentes. En Génesis 21:9 dice, y vio Sara que el hijo de Agar, la egipcia, el cual ésta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Vieron las consecuencias. Aquí viene la idea de que Agar concibiera en Abraham y que tuviera un hijo. Fue esta idea de Sara. Esto pensaba que era la forma como llegaría el hijo prometido. O sea, Sara sí pensaba. Y la idea era muy mala, pero nos deslumbra cómo Abraham había aceptado, ¿verdad? Esta forma de tener un hijo así. Y en vez de esperar al hijo prometido por Dios. Bueno, estamos situando que en primera instancia, cuando viene el nacimiento de Ismael, vemos cómo aquí hay todo esto que se cayó de parte de ellos. No había la fe constante, no había la plena certeza de que vendría. Y pues aquí vemos que esto no, él no esperó. Sara no esperó el tiempo que Dios había designado. Y aquí está la consecuencia. Vemos en Génesis 21:9. Y vio Sara que el hijo de Agar, la egipcia. O sea, vio Sara. Fíjense, aquí dice, esto era algo que llevaba en su corazón Sara, que también Agar había diferencias entre ellas, porque dice, vio Sara que el hijo de Agar, o sea, Sara en su corazón, lo que había provocado ella, veía ese hijo, y ese hijo significaba lo que había pasado entre Agar y Abraham, ¿no? Esto era algo que, las diferencias, el problema, la una con la otra. Agar miraba con desprecio a Sara y Sara como señora de la casa abusaba también de Agar. De tal manera que Agar había escapado de la casa y terminando en el desierto. Y con el riesgo, ¿verdad?, de su vida y de su hijo Ismael. Entonces había aquí Dios actuado para que, como les digo, Agar regresara y se sujetara a Sara, advirtiendo a Abraham y Sara, y él escuchara el clamor, ¿verdad? Él escuchó el clamor de Agar y de Ismael. Y esa es una situación difícil, pero todo venía a ser creado en esta casa. En esta casa que ahora les digo, había 2 mujeres y 2 hijos. Y vemos aquí en las escrituras que dice, se burlaba de su hijo Isaac. Ese versículo es fuerte, no parece ser el juego de un adolescente que era Ismael de 14 años con un niño que tenía 3 años que era Isaac, sino que parece ser el dolor de Ismael de verse rebasado, ¿verdad? A causa de un hijo pequeñito. ¿Se imaginan que es recibido con gran banquetes? ¿Cómo recibió esto también Ismael al ver que él era el hijo prometido, que él era el que todo el amor, todo, me imagino, como eran los señores de la casa, todo lo mejor para él, o sea, él se sintió rebasado a esto. Fíjense cómo viene a traer también consecuencias para este niño, cómo los errores de los adultos vienen a caer en los hijos. Y según la ley de este tiempo, ¿verdad? Ismael ya no iba a ser heredero, sino que iba a ser un heredero que estaría sobre la casa y sería Isaac. Y en Gálatas 4:28-29 dice, así que hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa, pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el espíritu. Aquí nos habla este versículo que no hablaba tan solo de jugar o de burlarse, sino habla de perseguir, y no es algo simple entre los 2 hijos de Abraham, sobre todo de parte de Ismael. Persigue al heredero de la casa de Abraham. Y vemos que estas áreas que podemos ver que toca a esta madre también de Ismael. ¿Se imaginan? Aquí vemos algo emocional
algo mental, algo físico, algo que está sucediendo también en la vida de Agar, en la vida de Sara. ¿Qué tantas áreas ellos deben de sanar por esa tragedia en la forma de el error al querer hacer algo que el Señor no había hecho? ¿Cuánto caos traemos a nuestra vida? Y vemos que Satanás, claro que está involucrado en todo esto. Y no solamente, sino que las condiciones de celos, ¿verdad? Entre los hijos generan por sí un escenario sumamente peligroso. Podemos ver trágicas consecuencias del pecado de Abraham y de Sara, que han traído complicación y amargura sobre su propia casa. O sea, no tenía por qué Sara haber traído todo esto. ¿Cuántas cosas malas trajo a la vida, a la familia de Sara? Si tan solo hubieran seguido en amor al Señor y en la fe lo que le había dicho al Señor, que ya le había prometido que su propio hijo le había dicho que tú, o sea, de tu vientre, o sea, del vientre de su esposa, no del vientre de la sierva. Y vemos que qué consecuencias tiene el desesperarse. Tuvo Abraham de Sara, ¿verdad? De Abraham y Sara en tu vida. ¿Qué consecuencias tiene esto también para ti? Para desesperarse. ¿Cómo vemos este caso de Abraham y de Sara? Vemos el dolor, vemos esta fe que es muy, muy baja. Vemos la ruptura, los fracasos, la enemistad, el odio, el rencor, emocionalmente quebrados, todo en esta espera. O sea, las consecuencias que te puede acarrear el no esperar el tiempo del Señor. Tú estás en este momento confiando en lo que el Señor te ha dicho. Estás esperando con fe, con amor, alabándolo. Estás glorificándolo. ¿Qué estás haciendo ahora para que llegue esta promesa a tu vida? Porque este es un tiempo de prueba para ver si el Señor, si ve que estás apta o es el tiempo indicado que Él lo diga. ¿En qué estamos fallando durante esta espera? Dice en Daniel 12:10, bienaventurado el que espera y llega a 1335 días. Y tú irás hasta el fin y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. ¿Eres de los que se sienten impacientes al hacer una fila y quieres avanzar rápidamente a tu meta? Sería muy loco si digo que Dios, ¿verdad?, nos ha llamado a esperar. Nos suena muy lógico que el llamado que Dios nos hace implique no ver inmediatamente todo lo que deseamos, sino que debemos esperar, como dice Efesios 1:18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. ¿Qué esperamos mientras la espera está? Estamos esperando que seamos transformados en este cuerpo corruptible a uno incorruptible, para ser libres de este cuerpo de muerte y de pecado. Esta espera es el momento para que tú seas transformada, para que tu cuerpo no esté en la forma pecaminosa, que claro, tenemos que todos los días estar perseverando en esto. También, dos, que el Señor Jesucristo, ¿verdad?, regrese por su iglesia para así poder ver cara a cara al que amamos sin haberle visto. Que Dios responda a nuestras peticiones para poder tener el gozo cumplido en esta tierra de todas sus promesas. Este camino es de esperar hasta el final y aún más allá de la muerte. A Dios le gusta hacerse esperar porque es muy grande y hermoso todo lo que Él quiere dar. Hay muchas cosas que intervienen en que tu promesa no llegue en el cumplimiento. La falta de conocimiento. Y esta falta de conocimiento es primero que todo, hemos de conocer cuáles son las promesas de Dios
para nuestra vida. Si no lo sabemos, ¿cómo vamos entonces a alcanzar o reclamar estas promesas? Esto es lo que impide. A veces no tenemos promesas en nuestra vida. Es la falta de conocimiento que está interviniendo en que Dios cumpla la promesa. Las promesas de Dios están contenidas en su palabra. Ahí está el pacto que hizo Dios con nosotros. Con la palabra hay promesas, en la palabra hay promesas de protección, vemos promesas de provisión diaria, vemos promesas de la vida eterna, de restauración, de respuestas a una oración, de éxito. Una persona que es dueño, por ejemplo, de una herencia multimillonaria, pero que vive en la pobreza, en enfermedad, en dificultades, porque no sabe lo que ha recibido. Otra forma de que no, el incumplimiento de esta promesa es la falta de apropiarse de la promesa. Hay una cita bíblica que en Hechos 2:39 que dice, en efecto, la promesa es para ustedes, para sus hijos y para todos los extranjeros, para todo a quien Jesús quiera llamar. La promesa son para todos los hijos, para todos los que han depositado su fe en Jesús a obedecerle, pero hay personas que creen no ser merecedoras de ellas, de estas bendiciones. Entonces no te apropias de esa promesa. Ese también es lo que impide que recibas esta promesa. Y un ejemplo podría ser que al no apropiarte de esta promesa, es como si tú te ganaras, por ejemplo, un crucero en el Caribe para ti y tu familia con todos los gastos pagados, pero pues nunca vas a reclamarlo. Porque no lo reclamas, porque no te apropias de lo que Dios te ha dicho. Como en este caso de Abraham en su tiempo, cuando bien vemos esto que Sara hizo, no se apropiaron de esa promesa, ¿verdad? Estaba en desconfianza, en la falta de la fe. Y otra forma que te puede impedir es que no llegues a esta promesa es la falta de fe. Vemos en Romanos 4:20 que ante la promesa de Dios no vaciló como un incrédulo, sino que se reafirmó en su fe y dio gloria a Dios, plenamente convencido de que Dios tenía poder para cumplir lo que había prometido. O sea, estás completamente convencida de que Dios hará en tu vida lo que Él prometió. ¿O todavía tienes dudas? ¿Estás dudando de esta promesa? Porque eso es lo que va a llevar a que Dios no cumpla su promesa. Por eso a veces decimos, ¿por qué Dios no lo cumple? Porque no me estoy aplicando. Porque no me apropio tampoco de esa promesa. Porque tengo esta falta de fe. Y esta falta de fe que las promesas de Dios se alcanzan es solamente por la fe. Y solo mediante esta fe puedes arrebatar las promesas. Entonces, sin la fe no puedes conquistar esto. Si tú quieres algo de Dios, debes estar plenamente convencida de que Él puede hacerlo. Sin tu fe, si tu fe es fluctuante, difícilmente lo conseguirás lo prometido para tu vida. Otra es lo que impide también la falta de paciencia. Esto también impide que Dios no te pueda dar esta promesa. Vemos aquí en Hebreos 6:15, y así dispuestos a esperar con paciencia, Abraham recibió lo que se le había prometido. Entonces, las promesas de Dios no se dan de la noche a la mañana. Tengamos en cuenta esto, no se da de la noche a la mañana. La fe se manifiesta en paciencia. Aunque las cosas se demoren un poco, vendrán porque Dios lo ha prometido así. Esto nos hace recordar desde un inicio que yo les mencioné, con que estamos partiendo en este estudio, que es la clave, que es Habacuc 2:3, y volvemos a recordar que esta visión es para un tiempo futuro. Describe el fin y este se cumplirá. Aunque parezca que se demora en llegar, espera con paciencia, porque sin lugar a dudas sucederá, no se tardará. Eso lo debemos de recordar siempre.
Otro impedimento que también podemos tener es que la falta, ¿verdad?, al contrato, lo que es la obediencia, lo que nuestro Señor está manifestando, que nosotras tengamos es esta obediencia y que la voluntad del Señor se manifieste en nuestra vida. Porque si no haces la voluntad de Dios, pues como que no estás en la línea que Él te está queriendo llevar. Y esto vemos en Hebreos 10:36, que ustedes necesitan perseverar para que después de haber cumplido la voluntad de Dios, reciban lo que Él ha prometido. Y detrás de cada promesa de Dios hay una acción que hemos de tomar para recibir esta promesa. Vemos un claro ejemplo aquí, también las promesas que Dios te da. Debemos de fijarnos muy bien qué es lo que Dios te promete, pero cuál es tu responsabilidad también, porque debes de estudiar esa promesa. Tenemos aquí un ejemplo para que veamos cómo Dios actúa para que tu promesa funcione. Vamos a ver que dice aquí promesa de Dios, que es yo abriré, ¿verdad?, las ventanas de los cielos y daré bendiciones hasta que sobreabunde. Esa es la promesa que el Señor te entrega, que abrirá las ventanas de los cielos y que dará bendiciones hasta que sobreabunde. Muchísimas. Pero aquí viene la responsabilidad del hombre, que dice, traigan todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa y probadme en esto. Aquí está nuestra responsabilidad, cumplir lo que el Señor quiere, traer su diezmo al alfolí, traer lo que por obediencia Él nos dice que hagamos, porque nunca nos faltará el alimento. Siempre habrá alimento en nuestro hogar cuando somos obedientes y cuando Él dice probadme. Es algo que a mí me ha maravillado, probadme. O sea, Dios no necesita que lo pruebes, pero o sea, que Él te dice probadme. Y es una manera que abre las ventanas de los cielos tal y como Él lo dice, y la bendición cae sobremanera que tú ni te lo imaginas. Cuando tu corazón está dispuesto a cumplir lo que el Señor quiere que tú tengas tu responsabilidad. O sea, leamos bien nuestras promesas, pero leamos bien también lo que el Señor quiere que nosotras hagamos, para que entonces sea dado lo que Él ha prometido. Y la espera es lo más dulce cuando tú lo sigues a Jesús, cuando tú lo sigues en amor a Él, cuando no estás persiguiéndolo por algo, cuando tu corazón es totalmente suyo, cuando tú esperas solamente que Él te indique lo que tienes que hacer y este caminar se vuelve de una manera ligera, porque aquí vemos el caminar de los hebreos cuando estaban en el desierto y nunca, dice su escritura que nunca se les hincharon los pies, nunca su ropa envejeció, o sea, siempre Dios los cuidó en este caminar, les puso nubes para que no les llegara el sol, es una cosa, le puso fuego cuando había frío, es una cosa sobrenatural, cómo Dios te protege cuando tú estás en este caminar y tú estás confiada en el Señor, que dices aquí, como Él lo dice en su palabra, que Él está contigo. Porque si no estás conmigo, yo no voy a donde, yo no salgo, yo no voy si tú no vas conmigo. Y esto te lo demuestra cuando también te dice, sé valiente. Vemos estos héroes de la fe, esos hombres que siguieron a Dios porque tenían esto que nos hace mucha falta en tener esta fe sobrenatural, que solamente veamos el rostro de Jesús en nuestras vidas y que solamente lo sigamos a Él por amor, por creer en lo que sucederá, en lo que su palabra está dicho, eso sucederá.
porque Dios no miente. Dios siempre está dispuesto a dar y entregar lo que Él ha prometido. Pero este tiempo de espera es la oportunidad para que se abran los cielos. Es la oportunidad para que tú veas realizado este milagro, lo que Él te va a entregar. Esta es la oportunidad. Lo que no vemos, esta es la oportunidad. Esto es lo que el Señor quiere, que nosotras avancemos en esta prueba, en esta prueba que es diariamente, todos los días, porque Él verá en su tiempo cómo Él lo va a entregar. Y yo tengo esto que dice el Señor, cuando menos lo piensas, pero lo piensas, tú no sabes el día y la hora que el Señor va a llegar tampoco. Es así, tú no sabes cuándo es el momento que Dios te va a dar este milagro, pero la seguridad y la certeza de que lo va a dar, eso es la verdad. Eso es la seguridad que en tu vida debe de haber. Y pues damos gracias a Dios por esta mañana, por esta enorme bendición que nos da en esta espera, en este comienzo, en este caminar que se hace más dulce, más suave, cuando las palmeras, el viento, su amor, su cobijo, su sombra, te deleitas en él, no sufres en este caminar. Tengamos la seguridad que esta promesa se cumplirá en el momento indicado que el Señor lo diga. En esta espera no debes de desesperar, sino debes de afianzarte más y más cada día en su palabra, en su amor, en su entendimiento. Danos esta seguridad solamente cuando tenemos esta comunión con Él. Esta seguridad solamente se obtiene cuando tus rodillas tocan este suelo para que se abran todas las bendiciones del Señor Dios en esta comunión, en este amor, en esta entrega. Gracias, amado mío. Gracias, Señor, por esta hermosa mañana, porque nos cobijas con tu gracia, con esta sabiduría, entendimiento que siempre las promesas se cumplirán cuando nuestro corazón está lleno de ti y de la fe. Gracias enorme, Jesús, por darnos esta bendición de despertarnos para oír tu palabra y para siempre en busca de ti, y sabemos que siempre nos responderás, porque el que clama a ti tiene una respuesta segura, porque dependemos de ti totalmente y estamos aquí por ti. Bendigo cada una de mis hermanas que se conectó y sea Dios obrando en sus corazones para que vean realizadas sus promesas, pero también su obediencia, en esta obediencia que es la prueba. Gracias, amado mío, en tu nombre siempre, Jesús. Amén y amén. Bendiciones, amadas hermanas. Dios las bendiga.